Mira, yo soy de los que creo que Dios no murió por la humanidad. Dios murió por un grupo. ¿Por un grupo? Espérate, Por eso no, porque espérate, te dije. espérate. Por eso porque te dije. Vamos a parar el video. Espérate. Moisés quiso decirle, no voy para el faraón, no voy a hablar. Pero espérate. Y lo decir, hizo hablar. Esos son casos extraordinarios. No, extraordinario no. Bienvenidos a otro podcast de fe. Estamos en esta ocasión, vamos a hacerlo un poquito rapidito para que el video no salga muy largo. En esta ocasión ya está con nosotros en muchísimas ocasiones el maestro Jairo, mi hermano. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, por la misericordia y la gracia de Dios. Aquí activo en este programa todo el tiempo. Ya la gente me están haciendo famoso. Ustedes. Sí. Ya la gente me está conociendo por las redes. Un hombre que no sonaba por parte. El video del alcohol que hablamos, busque el video del alcohol, fue el primer video que subimos. El video de hablando de los apóstoles, si existen o no existen apóstoles. También este varón se desahogó ahí en ese video. Así que terminando este video, ahora no espérese. Terminando el video, vaya y vea ese video de los apóstoles que está buenísimo. Mi hermano, vamos de una vez. Dale. Como dice el título, ¿qué es la predestinación? Bueno, la predestinación es ser seleccionado, designado o elegido desde antes de una cosa. Ok. O sea, la predestinación en el término bíblico, estamos hablando de que nosotros fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Ok. Entonces podemos decir que todos los seres humanos están bajo un esquema de predestinación. Sí, para salvación sí. Todos, sin excepción de nadie, o sea, todo el mundo está predestinado. Todo el mundo está predestinado. A salvarse o a perderse. A salvarse o a perderse. Varón, pero tú eres responsable. Yo lo enseño públicamente. Yo he tenido discusiones a título privado de este asunto, a título personal, y no tengo temor de declararlo públicamente porque realmente es una doctrina enseñada por la palabra. Si en la palabra no estuviera, yo realmente no hablara de eso. La Biblia habla mucho y hace mucha referencia o alusión al término de predestinación, y yo creo que por eso es que hay tanta gente que sigue esa doctrina, que cree y le enseña. Y por lo regular, si tú crees algo, obviamente tú lo vas a enseñar justamente como tú lo crees. Sí, o sea que yo sé que esta doctrina a muchas personas le afecta realmente. Hay muchas personas que le da dolor de estómago, le cae pesada, porque encuentran esta doctrina como injusta. Lo que cuando nosotros hablamos de predestinación, tenemos que hablar acerca de lo que es la doctrina de la elección. O sea, porque la predestinación es eso, es que tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación. O sea, que tu salvación y la mía depende del decreto que Dios tomó antes de que Dios fundara la tierra o creara el ser humano. Yeah. Entonces, hay muchas personas que no están de acuerdo porque dicen que esta doctrina hace ver a Dios como injusto, hace ver a Dios como un tirano, hace ver a Dios como un monstruo. Y dicen mayormente que no es justo, que no es equitativo. De que Dios elija a algunos para salvación y otros para condenación, y luego yo te exija y te diga mañana que tú eres culpable. Exactamente. Vamos a detallar un poquito más adelante ese tema. Hablando un poquito de historia, ¿quién introduce ya como doctrina dentro de la religión el término de predestinación? Bueno, la predestinación o la elección, la doctrina de la elección es Calvino. Juan Calvino. Eso es uno de los 5 puntos calvinistas. ¿Qué plantea? Que plantea acerca de la elección divina, lo mismo que yo voy a plantear aquí y te lo voy a demostrar bíblicamente. O sea, que lo vamos a ver en el proceso. Entonces, Juan Calvino, ¿verdad? Yo sé que el Calvino. Él plantea que lo mismo que tú acabas de plantear,
la persona, todas las personas fueron designadas por Dios. O sea, todo el que está en el infierno hoy, Dios destinó que estuviera ahí. Para ver si entiendo, ¿eso es la predestinación? Oye, Dios los escoge para salvación. Yo te estoy hablando de la predestinación de los salvados. De salvación. Exacto. O sea que para perdición entonces... Yo lo que no quiero, la Biblia no enseña de que Dios dice, bueno, este se pierde, este se salva. Este se pierde, este se salva. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que todo el mundo se pierde. De que nadie merece salvación. Ahora en su gracia, Él escoge salvar a algunos. Sí. El libre albedrío. ¿Qué tú me dices del libre albedrío? Tenemos un libre albedrío. Pero también Dios tiene un libre albedrío. Y al final de cuentas, Dios con su libre albedrío hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Cómo determinamos el libre albedrío si sabemos que en la Biblia textualmente no está la palabra libre albedrío? No, no está. El término de libre albedrío, desarrolla un poco el término de libre albedrío. Pero sí tenemos tenemos la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, en cuanto a la salvación no depende de ninguno de nosotros. En cuanto a la salvación, tú puedes elegir cualquier cosa, pero la salvación, la mano humana o la mentalidad humana no tiene nada que ver. La salvación viene totalmente de Dios. De Dios. O sea, el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada para salvarse, porque la salvación es por gracia, no por obra ni por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios determinó hacer. Exacto. En resumidas palabras, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de decidir qué hacer o qué no hacer. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes decidieron matar a Jesús? Oh, los fariseos. Los fariseos, los escribas, todos se reunieron y tomaron la decisión de matar a Jesús. Sí. Pero, ¿cuál era el plan de Dios y el propósito de Dios? Que él muriera. Ya. Claro. No tengo que decirte nada. Pero ellos tomaron la decisión de matarlo, pero al final de cuentas la voluntad de Dios era que lo mataran. Vamos a empezar a debatir tan temprano. Pero ellos son culpables de haberlo matado. Claro. Y el juicio cae sobre ellos. Pero acuérdate, no quería debatir, yo quería primero traer datos antes de... Ok. Pero tú sabes que cuando Dios manda a Jesús a morir en la humanidad, Él sabía, porque sabemos que la palabra de omnisciencia es que Dios sabe todo. Exacto. Entonces, el tema de que los fariseos lo mataran no quiere decir que ellos estaban destinados a hacerlo, sino que su maldad, su corazón, su comportamiento, Dios sabía que ese era el fin o esa era la decisión que ellos iban a tomar. Ahora, no podemos decir que porque ellos sabían que esa era la decisión que ellos tomaron esa decisión por su propia cuenta, no podemos decir que fue Dios que hizo que ellos tomaran esa decisión. No sé si entiendes. Yo te entiendo. Pero tú lo acabas de decir. Tú hablabas de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? El preconocimiento de conocer el futuro. Entonces nosotros tenemos lo que yo no entiendo es por qué muchos cristianos pueden entender que Dios puede ver más allá. Sí. Pero no entiendo por qué dudan de que Dios puede, antes de haber escogido y decir ya todo lo salvado. El problema es que nosotros no conocemos realmente quién es predestinado o quién no es. Claro. Sí, pero algo sí te puedo decir. Que yo he visto que dentro de lo que Dios escogió para salvación, son personas que realmente que son pobres en espíritu, a quienes Dios decidió extender su gracia y su misericordia, fueron a gente que menos se merecían ser salvados. Y te lo puedo demostrar bíblicamente. A la gente que disculpen si me ven poco afónico, es que estoy poco afectado de la gripe. En esta pausa, tómela para suscríbase. Y este contenido que apenas empieza, compártalo para que todos podamos aprender. Entonces, ¿cuál es la base principal y fundamental de la Biblia que las personas que creen en la predestinación se fundamentan en ella? ¿Qué versículo, qué historia, qué... La principal?
Es que la Biblia está llena. Está llena de predestinación. Claro. es que cuando hablamos... ¿Cuál es el principal? Cuando Ok. yo te hablo de predestinación, ¿qué primer versículo te llega a la mente? Mira, bueno, podemos leer el Romano 8, 29 29. y el 30. Bueno, yo lo tengo hasta aquí. La Biblia dice, Romano 8, 29 y 30. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Ese es uno de los versículos principales que habla de la predestinación para salvación. Para salvación. Ahí vamos a empezar ahora. Ahora que empieza el video. Tú sabes que yo leí ese texto. Ajá. Y el Romano 8:29, cuando habla de predestinación, en ese texto o en ese contexto, no está hablando de predestinación para salvación. Ok. No sé si usted entiende. No, yo te entiendo. Déjame leerlo por parte. Para poder explicarte bien. Ok. Sí, puede decirlo. No, tranquilo. Lo que pasa es que el llamado a salvación es una salvación eficaz. Y nosotros fuimos llamados, esos elegidos para salvación, para que sean conforme a la imagen de Jesús. Sí. O sea, lo que creemos en la predestinación, creemos en que Dios se encarga de guardarnos y de prepararnos para la salvación, y el propósito de lo que son predestinados es seguir conforme a la imagen del Hijo. Van a tener esas cualidades. Incluso el apóstol Pablo se encontró con personas que cuando vio esas cualidades dijo: ustedes son elegidos y escogidos. Exacto. Dice, voy a leer Romanos 8, voy a empezar desde el 28 y dice: y sabemos, el encabezado dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Okay. Lo que yo puedo entender de este texto, porque pensaba que íbamos a sacar este texto ya más adelante, pero tú lo sacaste al principio, es que cuando aquí dice el 29, porque a lo que antes conoció, o sea, estamos hablando ahí de la presencia de Dios, de lo que antes conoció. Cuando dice antes aquí, podemos decir que desde el principio. También lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Está hablando de hacer, no de salvar. Entonces, en este texto aquí podemos decir que aquí está hablando porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos, no para que fuesen salvos. Es para que fuésemos hechos conforme a la imagen. Entonces, a la imagen del Hijo. Por eso pero la idea decimos, es para la gloria eterna. Exactamente. Pero por eso es que decimos que nosotros somos imagen de Dios. Porque nosotros fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Entonces, este texto lo que está para mí recalcando es el hombre hecho, ser elegido para ser hecho a imagen de Dios, a imagen de Jesús. No habla de salvación en este texto. Es de salvación. Mira, cuando tú estás hablando de la palabra conocer, ¿a qué tú te refieres? Bíblicamente, conocer, no saber, es un conocimiento normal. La palabra conocer en este sentido habla de una intimidad más profunda. Lo que si yo me voy a la profundidad del texto, el problema es que nadie te conoce a ti más que Dios. Dios te conoce antes de que tú fuese creado. Sí, claro. Dios te conoce antes. Dios conoce el fin desde el principio. Ese conocimiento, esa intimidad, cuando, por ejemplo, Jesús habla del conocimiento que tuvimos allá. O sea, el asunto es que Dios tuvo una intimidad con Jesús, lo conoce íntimamente.
Entonces, Dios nos conoce a nosotros antes de la fundación del mundo. Claro. Antes de que nosotros fuimos eso es lo creados, que- ya nosotros fuimos conocidos. Que eso es lo que que eso es lo que yo digo que dice el texto. Que está Exacto. hablando del conocimiento y de la elección para ser hecho. Porque primero se remonta al principio. Lo que de antes lo conoció. A esto predestinó para ser hechos. Exacto. Conforme a la imagen del hecho. No para ser salvo. Es que la idea es esa. Si una persona no se parece a Cristo, lamentablemente la salvación no. Y si una persona si una persona no es justificada, ¿cómo va a alcanzar la gloria? ¿Cómo va a alcanzar la vida eterna? Mediante la justificación a través del Exacto, sacrificio. entonces ahí dice claro que a lo que predestinó conforme a la imagen de su hijo, a eso que predestinó, ¿qué dice más? Vamos a leer. A eso que predestinó, ¿qué más dice? Luego de la predestinación, para que Sí. fuesen hechos conforme a la Ajá. imagen del Hijo. Del Hijo, para ajá. que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Sigue hablando y sigue dejando fuera. Está hablando de primogénito y de elección para crear. No está hablando aquí en ningún momento de salvación. Voy a seguir con el 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Exacto, a eso mismo que predestinó, le Exacto. hizo el llamado. Lo llamó. Sí. Entonces, vamos parando un poquito Ok. en ese punto. Vamos Sí. parando en ese punto. Vamos a seguir, está bien. Ok. Vamos a leer esto completo. Y a los que llamó, a esto también justificó. Exacto. Y a los Ahí que es que está. justificó, a esto también glorificó. Entonces, ¿a quién fue que justificó? A lo mismo que predestinó. A lo mismo Sí. que predestinó fue lo que llamó. Exacto. Y a eso que llamó, que fueron predestinados, lo justificó. Exacto. O sea, la justificación está sobre aquellos que fueron elegidos Exacto. para ser conforme a la imagen del Hijo. Porque si no es conforme a la imagen del Hijo, no hay manera de nosotros poder alcanzar el reino de los cielos o la vida eterna. Aunque literalmente no te lo diga ahí, que no te diga, mira, a los que fueron predestinados para salvación, está hablando de eso. Está hablando de una gloria eterna. El contexto. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué tú entiendes por primogénito? El primero. Ok. El primero de todos, como dice ahí, de todos los hermanos. Pero el primogénito de todos los hermanos. Entonces, para que él sea ¿qué? El heredero de todo. Exacto. O sea, porque el primogénito era a quien le daban una doble porción de la herencia. Él no fue el primer resucitado. Y la Biblia dice que él es el primogénito de entre los muertos. Sí. Y él no fue el primer resucitado. En el Antiguo Testamento hubieron personas que resucitaron. Y él no fue el primero. Ninguno al tercer día, pero. Pero resucitaron. Sí, o sea, no sí. fue el primero que resucitó. El asunto es que para el que él sea el primogénito en todo, para que él reciba una doble porción de la herencia, entonces él se convierte, porque cuando tú eres heredero, cuando tú eres el primogénito, tú te convertí en padre de la familia. Cuando el padre faltaba y tú recibiste una doble porción de la Exacto. herencia, Tú te pasabas tú a ser te convertías representante. el representante Claro. en padre. Claro, En claro. padre de todos tus hermanos. Claro. O sea, y ellos se convirtieron en coherederos contigo. Y yo estoy de acuerdo Pero contigo está ahí. hablando de un grupo que fueron predestinados y que fueron llamados y que fueron justificados Exactamente en él. en él. Claro, entonces, mira qué pasa. Mira qué pasa. Yo creo, Jesús obviamente murió por todos nosotros, derramó su sangre para que todos fuésemos salvos. Correcto. Pero cuando Él derrama su sangre, Él en ese momento se hace primero de los hermanos, entre todos nosotros. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él muere y su sangre es derramada, su sangre Él la pone a disposición de todo. Ujú. O su sangre está limitada. No tiene límite, pero te voy a decir una cosa. Pero Yo déjame sé que terminar. pues termina. Porque Entonces, me iba a meter un lío aquí. cuando él derrama su sangre y muere por todo, Él está muriendo simplemente por esto que está hablando aquí en Romanos 8:29, o está muriendo por toda la humanidad. Mira, yo soy de los que creo que Dios no murió por la humanidad. Dios murió por un grupo. Por un grupo. Espérate. Por eso no, fue que espérate, te dije. espérate. Por eso fue que te Espérate. dije. Vamos a parar el video. Por eso fue que te dije que me iba a meter en un lío. Espérate. Por eso fue que te dije que me iba a meter en un lío. Ay, Dios mío. Entonces, Espérate, tú varón, vas a tener, espérate. no, Déjame espérate. procesar. No, es que tú espérate. no lo vas a procesar. Es que mi mente procesa lento. ¿Tú sabes lo que espérate. va a pasar? Aquí vamos a hablar de la predestinación. Pero de este tema que yo te acabo de mencionar, tú lo vas a poner en un segundo video. Porque tampoco en este video te lo voy a poder explicar. No, porque dale. tú no lo vas a poder entender. A menos que yo entonces entre en otro tema. Porque eso es otro tema. Que eso es otro tema que tiene que ver con una elección. Cuando el padre escoge al hijo para morir por la humanidad.
y escoge buscarle una esposa, como es costumbre, que el padre se encargaba de buscar una esposa al hijo, como lo hizo Abraham, le buscó una esposa a Isaac. Dios le buscó como esposa a la iglesia. Bien. Y nosotros fuimos un regalo. Aquellos que fueron escogidos, fuimos... Bueno, ese tema Sí. hay que explicarlo, claro, porque claro, realmente pero es un espérate. detalle diferente. Déjame procesar. Ah. Procesar. En lo que yo proceso, coméntame ahí, ¿qué tú crees de lo que el varón acaba de decir? Está en lo correcto. Dale, está en que lo correcto. vamos. ¿Qué es lo que tú piensas? Habla ahí. No, porque van a buscar... Él lo lee los comentarios. Van a ¿oíste? buscar Dile lo que tú quieras decirle ahí en los comentarios. Varón, pero es que lo que tú acabas de decir está chocando directamente con un versículo Juan 3:16. que Juan 3:16. De Juan tal 3:16. manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel, Que en él cree. no para que los destinados, no para que los elegidos, no para que los hermanos que vienen detrás, no para que la mitad de la población o un cuarto o los 300,000 sellados, cualquier cantidad, no. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú puedes enlazar ese texto con lo que tú... Es que una cosa no tiene que ver con otra. No, como que no. Varón, Espérate, ¿cómo que no, espérate. La sangre de Cristo tiene el poder para salvar al mundo entero. Claro. Pero no todo el mundo entero se salva. No, claro que no. Ancha y angosta es la puerta que lleva a la perdición y muchos son Solo los que entran por ella, claro. Y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que le encuentran. Entonces Hay muchos que se van a perder escúchame. y pocos que se van a salvar. Entonces, vamos a suponer que yo no esté dentro de lo... O sea, primero, ya hay una cantidad de personas que ya eso está escrito en el cielo, que ya dice, Alfredo se va a salvar, fulano no se va a salvar, fulano sí, fulano no, ya eso está. Mira, Alfredo, Sea un poco breve. Doctrina, no te voy a explicar, la doctrina que tú defiendes actualmente ahora, Claro. tal vez tú no te has dado cuenta, es que tú entiendes que nosotros tenemos el poder de elección. No. No, Espérate. Lo que yo creo es que todo el mundo tiene acceso. No. Acceso sí. Y que no todo el mundo decide accesar a eso. Discúlpame, ese es tu punto. El punto tuyo, tú. Y la Biblia, varón. No, yo te estoy hablando de la Biblia. No, pero yo te lo voy a demostrar bíblicamente también. Dale. El punto tuyo es que tú defiendes que nosotros tenemos el poder de elegir. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Coge pues la vida para Varón, que viva. ¿por qué pone el versículo? Tú y tu descendencia, no, porque tengo que Me explicarte. está desarmando, varón. No. Es porque, espérese, este tema sale porque hablamos de este tema detrás de cámara después de un video y decimos, vamos a hablarlo en un video. Entonces yo le mencioné ese versículo y Pero de abajo me saqué el versículo. No, porque el asunto es, que te estoy explicando, el asunto es que tú entiendes que con tu libre albedrío tú tienes el poder para venir a Cristo, para creer, para aceptar y para poder... No, es un conjunto. No. Déjame explicarte para que tú veas cómo yo entiendo sobre eso. Entonces, realmente, nosotros no tenemos el poder ni de creer, ni de aceptar. Nosotros somos pecadores, somos malos, somos No, pues ya se injustos. acabó, todo. Es entonces. que no tenemos ese poder. Sí. Entonces, el poder de la elección y de la salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios directamente. Déjame explicarte. Es por gracia. Déjame explicarte. Si la salvación dependiera únicamente, sabemos que Dios es todopoderoso, pero también sabemos que Dios tiene un plan de salvación. Ajá. Un plan de salvación que incluye, desde mi postura, a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese plan de salvación que incluye a todo el mundo, Dios desde antemano sabe que todo el mundo no se va a salvar. Pero Él la pone a disposición, Él como justo, pone a disposición de todos. Para que al final, cuando sean juzgados, no debería haber un juicio. Pensando, no debería de haber juicio. Claro. Porque si ya estamos predestinados, el juicio sería un juicio injusto. Porque ¿por qué tú me vas a juzgar a mí? Mira, si tú como juez fue que me predestinaste a mí para hacer eso. Ese es el problema. Ya tú hablas de injusticia. Pero la injusticia, Varón, pásame eso, la justicia que nuestra, esto está tan caliente que la justicia del hombre está manchada. Y tú no puedes ver la del hombre, pero no la de Dios. No, exactamente, por ese es el detalle. Dios no ve la justicia como nosotros la vemos. La forma de Dios ver la justicia no es igual a la de nosotros. La de nosotros está manchada, la de Dios es perfecta. O sea, Dios no hace algo porque sea bueno y correcto. Lo que Dios hace es bueno y correcto porque Él lo hizo. Claro. Ya. Sí. Entonces, la Biblia dice, discúlpame, Dios no es como nosotros.
Si tú buscas en el libro de los Salmos, Dios dice, yo no soy como ustedes. En el capítulo 8 de Isaías, mi pensamiento es más alto que dice ustedes, que mis claro, pensamientos claro. son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Entonces nunca vamos a entender la dimensión de Dios. Dios sí tiene un libre albedrío. Sí, pero no porque logremos, no Es que logremos Dios entender. es que Dios tiene lo sus básico, caminos. Lo básico debemos entender de que la salvación está dispuesta para todos. Te voy a decir, Maestro. te voy a decir mi concepto general de la salvación. Lo voy a hacer un poco breve para que tú puedas entender. Y te lo voy a hacer con un ejemplo. Dale. Y lo voy a hacer rápido. Dale, no te apures. Tenemos tiempo aquí. Dale, vamos tranquilo. Vamos a hacer aunque sea 7 videos de esto. Dale, dale. Vamos a quedar claro pero te aquí voy a hoy. decir algo. Nuestra razón y nuestro entendimiento nunca va a dar la respuesta correcta que el público quiere escuchar. Ni tampoco es determinante. Vamos a ir aquí a la Biblia. Claro, Y yo te voy a leer los textos bíblicos. Estamos hablando de que Biblia, tiene que ver con la elección, porque lamentablemente la doctrina de la predestinación Bueno, te cambié. tiene que ver con la elección de que Dios escogió para salvación a las personas. Cambié el ejemplo. Voy a hablar de elección. Y te voy a empezar con el Antiguo Testamento. Sí, claro, está bien, pero y te iba a dar un ejemplo de otra cosa, pero te voy a dar otro ejemplo. Dale. Ahora que tú hablaste de elección. La elección es la capacidad que tiene una persona de elegir algo o a alguien. Exacto. De elegirlo. Sí. ¿Existe el libre albedrío? Sí le existe. Ya, ahora, te voy a dar mi ejemplo. La elección de Dios hacia el humano consiste de la siguiente manera. Dios tiene la capacidad de elegir y lo hizo. Sí. Y para mí funciona de la siguiente manera. Yo voy a montar una empresa. Aquí habemos 4 personas. Yo voy a montar una empresa. Y yo entiendo que esa empresa que yo voy a montar necesita talento con capacidades especiales que vaya acorde a los lineamientos de la empresa. Que si yo voy a bregar con caja, tengo que tener una persona que sepa bregar con caja. Bueno, para resumir, personas capacitadas que puedan llevar a cabo mi empresa. Yo digo, Jairo lo puedo poner como gerente. A Morales lo puedo poner como, qué sé yo, su gerente. A Giselle la puedo poner como la gerente de recursos humanos. Y al líder aquí lo puedo poner a bregar con la gente de los camiones. Si una empresa que tenga que ver. Yo como trabajo con un almacén, que estoy poniendo el ejemplo. Exacto. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo, desde antes de ni siquiera tú saberlo, yo te elegí. Exacto. Y yo me siento contigo, te digo, Jairo, dale para acá, Morales, lo siento a todo el mundo ahí. Le digo, señores, yo a ustedes lo elegí, a ti como gerente, a ti como... Ahí está funcionando la elección. Sí. Ahora, tú tienes la oportunidad de decirme que sí o que no. Que tú lo elegiste antes de... Sí, yo te elegí. Sí. Tú tienes la oportunidad de decirme sí o no. Sí, que tú... De que aunque yo te elegí para mi empresa, tú puedes decirme, yo no quiero ese trabajo, me voy. ¿Tú tienes esa capacidad? Puede ser, claro que sí. No. No me digas puede ser. Dime sí o no. Sí, humanamente. Exactamente. Sí. Tiene Humanamente. Humanamente, claro. Sí. De eso que te estoy hablando, Exacto. humanamente. Entonces, Humanamente sí. Entonces, la elección de mí como empresario y como dueño, yo te elegí. Pero Exacto. tú tienes la oportunidad, después que yo te presenté mi plan. Humanamente claro, sí. Yo, pero en el término de Dios, Moisés quiso Moisés quiso decirle, no voy para el faraón, no voy a hablar. Pero espérate. Y lo hizo hablar. Esos son casos extraordinarios. No, extraordinario no. Que en el caso humano sí. Porque humanamente Dios no se interviene en eso. Espérate, varón. Ahora, en la elección divina, tú no tienes potencial. No, en la divina no. Para negarte. Pero, escucha. Porque Jonás Ey. quiso irse para Nini, para Tarsis. ¿Y qué pasó con Jonás? Al final de cuentas terminó donde Sí. Dios quiso que enviara. Pero por su elección, ¿a dónde lo llevó? Por más que él Lo quiso. llevó a la ballena. ¿Dios quería que él fuera a la ballena? No. Su elección lo llevó para allá. A Y Nínive. Dios, porque No, tenía. es que el plan Escúchame. de Dios. Pero escúchame. Dios, como tenía planes especiales, tanto con Moisés y el pueblo, y con Jonás, Dios tenía que hacer, porque obviamente hay personas, casos en específico, que Dios los escoge para hacer cosas específicas. Pero no porque Jonás y Moisés, porque con Jonás y Moisés pasara eso, no podemos decir que eso pasa con todo el mundo. Sí. No, varón. Sí, claro, pero te voy a mencionar. déjame terminar. Jeremías. Jeremías dijo, no voy a hablar más de tu palabra, no voy a predicar. Y luego Dios, pero más fuerte fuiste tú que yo porque sentí un fuego. Y él Y él decidió. Él decidió, ¿él ¿sí o no? decidió qué?